Hola, ¿qué tal? Espero que hayan sido fructíferas las dinámicas que habéis estado trabajando. Nada, os queríamos presentar ahora a las personas que van a intervenir. Este es un espacio, ¿vale?, de la que vais a escuchar a expertos y expertas en primera persona. Normalmente en ese tipo de procesos no se suele incorporar este perfil, se tiende más a contar con profesionales, pero nos parecía fundamental que escucharais la experiencia de gente en primera persona que ha sufrido, sufre, o bueno, en algún momento de su vida ha tenido alguna relación con la enfermedad mental. Y también un poco para destapar los mitos, ¿no?, que suelen haber, que no se tiene que hablar de determinados temas porque incita, al contrario, pensamos que lo que hay que hacer es hablar de estos temas, ¿vale? En primer lugar, bueno, os comento un poco la dinámica. Intervendrán, os voy a presentar a los ponentes, intervendrá el ponente y luego podéis hacerle las preguntas que consideréis, siempre respetando, ¿vale?, la intimidad de la persona, ¿vale? Entonces voy a presentar al primero de los ponentes, que es Gonzalo Nielfa, y nada, ánimo, Gonzalo. Buenos días, bueno, tardes, estamos aquí a la 1, todavía no hemos comido, voy a decir días. Lo primero, ¿se me oye? Sí. Bien. Lo segundo es que a veces cierro los ojos como un tic, luego lo explicaré. Si los cierro no pasa nada, es decir, no creo que me caiga ni nada por un estilo. Bueno, les voy a contar mi experiencia, que es de representativa, mi experiencia, ¿qué quiere que les diga? La representatividad que tiene, ustedes la juzgarán. Bueno, yo desde muy pequeño tenía mucho miedo de estar loco. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero es que no encajaba para nada, es decir, nada más llegar al colegio me inflaron a hostias, me cogían entre cuatro, me tiraban al suelo y me pegaban un palizón, así casi todos los días, nada más llegar. Ahora venga, para que aprendas lo que es la sociedad, para que aprendas lo que es la sociedad, venga. Bueno, además yo oí una vez una conversación entre mi padre y mi tía en la que hablaban del cierre de los manicomios y hablaban, madre mía, el cierre de los manicomios, la que se va a liar. Ahora con los locos, los enfermos mentales, la que van a liar por ahí. Esto va a ser de asesinato en asesinato. Y claro, yo como no encajaba, yo digo, estaré loco yo, estaré loco. Bueno, pasan los años, el nivel de violencia baja, porque si hubiera continuado directamente nos hubiéramos destrozado. Es decir, porque cuando eres niño eres de goma, pero luego ya no, ¿eh? Llega octavo, llega el tiempo, entonces la AGB, llega el viaje de final de curso y me comentan dos chavales de mi clase, oye, mira, tenemos 13 años, no tenemos edad penal, te vamos a asesinar en el viaje de final de curso porque así disfrutaremos de la experiencia de asesinar a alguien y no nos van a poder tocar un pelo porque no tenemos edad penal. Yo me quedé en casa, me alquilé un videojuego para la videoconsola y me lo pasé genial esa semana, me lo pasé de maravilla. No creo que lo hubieran tenido narices de hacerlo, pero desde luego hay que ver lo que algunas mentes por ahí van urdiendo. Bueno, entonces tengo, en la adolescencia, 13, 14 años, tengo una especie de despertar religioso. Me vuelvo muy, muy religioso, me obsesiono mucho con la religión y con los estudios. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me pongo a rezar y a estudiar en el instituto hasta desmayarme. O sea, yo no estudiaba muchas horas, yo directamente es que estudiaba hasta desmayarme. Bueno, del mucho leer y el poco dormir, a los 15 años o así, quiero recordar, me viene la primera alucinación. Me habla el demonio, pero con voz de Al Pacino. Oye, ¿han visto la película esta de Pactando con el Diablo? La señora dice que sí, ¿ves? Pues sí, me habla Al Pacino, ese demonio Al Pacino. Y me hace una oferta a cambio de mi alma por toda la eternidad, a probar. Bueno, para que se hagan la idea. En mi época, lo que yo quería estudiar, Derecho, era un 5,02. Hay un episodio de Los Simpsons que pone en la Universidad de Springfield, si puede leer este cartel, está admitido. Vale, el nivel era ese. Y yo, pero ¿cómo puede ser que el demonio me haga una oferta tan tonta? Vale, pero por favor, añádele algo, una posición a notarías, a registro de la propiedad. Juez, no, que es mucho trabajar. Pero algo más relajado, nada, no me ofertó nada. Y yo, bueno, pues esto va a ser una alucinación. Yo pensé, digo, esto va a ser que no es verdad. Tuve muchísima suerte, porque no es lo habitual, ¿eh? Lo habitual, tú lo oyes y te lo crees porque lo estás oyendo, porque lo oyes de verdad. Bueno, pasa el tiempo, yo me lo callo, porque sabía perfectamente, yo ya no creía en el estigma contra las personas con enfermedad mental, pero era muy consciente de la existencia de este estigma, y ya me lo callé todo. Pasa el tiempo, sigo teniendo alucinaciones, las alucinaciones se convierten en oír como fantasmas ahí en mi piso, y yo, pero ¿cómo puede ser?
Pero si esto es un piso de los años 80, en Patrais, ¿qué pasa? Que si picamos ahí en el bajo va a salir una dama de él, si hay un cementerio celtíbero, es decir, esto es un piso normal. Cuando uno se mueva para arriba, para abajo, para el medio, pero desde luego, ¿qué hacen aquí los fantasmas en mi casa? Tuve suerte y seguí y no me lo creí. Bueno, voy a la universidad, ahí estaba completamente obsesionado con el tema de los estudios, de vez en cuando alguna alucinación, pero yo sigo a la mía, porque lo mío solamente me importaba en aquella época estudiar y sacar buenas notas. Estaba tan obsesionado que pensaba que tenía el deber moral de suicidarme si suspendía una asignatura. Oye, no suspendí ni una, ¿vale? También es cierto que el nivel es que en mi época de la facultad 5,02, lo digo todo con eso, O sea, el nivel era eso, leer y escribir, poquito. Bueno, las apruebo todas. Mi padre muere el último año que estudié en la universidad, pero un seguro de vida, a pagar el piso, se va la cosa a salir adelante, ¿no? Me cogen en un despacho de pasante, que es práctica sin cobrar, va muy bien la cosa ahí, me cogen, seguía apuntado en el paro porque, claro, no cobraba, y me cogen 6 meses para un trabajo en la administración para poder ahorrar dinero, me dicen en el despacho que con ese dinero voy a ser socio del despacho, y que en un año voy a conseguir ser socio del despacho. Oye, qué bien todo, ¿no? Bien, espérate. Lleva diciembre de ese año, 2005, y que era sábado, me levanto por la mañana y empieza la cabeza sin poder evitarlo. No voy a moverlo mucho, que si no el cacharro el mío, empieza a moverse, no, sin poder evitarlo. Pasan los días y yo Bueno, al final esto se desvela en Nochebuena, porque la cabeza daba vueltas con una niña del exorcista. Mi hermana le dice, mi madre, vamos a urgencias, y mi hermana, a que tú esto, yo tengo una hermana 2 años más pequeña, y a que tú esto ya lo tenías y te lo estabas callando. Digo, pero qué viva eres. Es mal lista, ya que te... ella se dio cuenta pronto de que no estuvo nunca bien, ya que estaba loco o asimilado, o sea, a le pasaba algo, Bueno, nada, vuelvo al despacho en enero, mientras voy en el tren, voy sin poder evitarlo, porque se convierten estos tics en cualquier cosa. Voy en el tren y voy, chu, chu. La gente del metro, ¿quién es el cabrón? ¿Quién es el cabrón? ¿Quién es el que hace el ruido? ¿Vale? La cosa completamente ridícula. Llego, estoy en el despacho unos 23 minutos, creo que duré, haciendo chu, chu, a 30 segundos. Bueno, a los 23 minutos, Gonzalo, ¿qué pasa? Creo que es algo neuronal. Venga, fuera del despacho. Nada, hasta ahí llegó mi carrera profesional. Bueno, llego en febrero al psiquiatra. El psiquiatra... Yo le digo al psiquiatra, a ver, no me diagnostique esquizofrenia porque sé que me va a diagnosticar esquizofrenia. Por favor, usted lo que tiene que hacer es apañarme para que me ponga a trabajar otra vez enseguida. Me diagnosticó esquizofrenia, a pesar de lo que le dije. Y segunda cosa que hizo fue decirme, oye, pero a ti eso no te importa trabajar. Yo, sí. Dijo, pues eso no es muy normal. Digo, a mí eso me da igual. Bueno, se dio cuenta de que muy normal no era. Pasa el tiempo, los tics se van transformando y al final se convierten meramente en gritos. Me paso todo el santo día gritando, sin poder evitarlo. Gritando sin parar compulsivamente. ¿Viste el episodio de Los Simpsons que era la oruguita? Así todo el día. 2 años, todo el día. Bueno. Luego voy a una psicóloga privada. La psicóloga privada no me funciona tampoco nada, porque se ve que no está especializada en lo mío. Sabrá Dios qué es lo mío, que ahora lo comentaremos. Sabrá Dios lo que es. Por 2007, 2 años después, el psiquiatra ya harto dice, vamos a ingresar, vas a ir a la sala de psiquiatría y que ahí te vamos a hacer todo tipo de pruebas, a ver a ti qué leches te pasa. Digo, bueno, nada, me pruebas, a ver. Bueno, dentro de la sala de psiquiatría me encuentro lo que yo ya había realmente estudiado por la carrera de Derecho. Me encuentro que es una sala cerrada, con guardia de seguridad, y me encuentro con unos profesionales que realmente estaban muy quemados, no tenían ninguna ganas de estar ahí. Se notaba muchísimo que los enfermeros que estaban ahí no querían estar ahí. Estaban encerrados siempre en su parte, que alguien se cae al suelo, te contestan, ya se levantará. Que una persona con autismo y que no se entera se destapa, pues le tapáis vosotros. Se notaba muy mal ambiente, muy mal ambiente. De hecho, realmente, voy a comentar una cosa, encontré con una psiquiatra que yo luego estaba más loca que yo. O sea, me llega la psiquiatra y me coge uno de mis libros, porque ahí si no lleves libros y radio, te mueres de asco, no haces otra cosa.
y me empieza a romper uno de los libros delante mío por una página. Y yo, pero señora, ¿qué hace usted? ¿Que es usted la psiquiatra? Y no, que quiero ver cómo reacciona. Y yo, bueno, va, señora, no voy a armar un escándalo, pero desde luego, si usted me rompe el libro, usted me lo paga, voy a hablar con el director del hospital de falta, usted me paga. Bueno, ella se ríe y me diagnostican trastorno de personalidad C por ser evitativo de conflictos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera reaccionado de otra manera? ¿Me hubieran contenido mecánicamente por haber reaccionado agresivamente? No lo sé. Me parece una forma muy mediocre de diagnosticar, francamente. En teoría no les tengo que dar sesgos, pero realmente es que vaya tela. Bueno, pasa el tiempo, ese año, y en 2008 ingreso en uno de los 2 centros que hay, solo que ahora hay 2 de media estancia, 2 centros de media estancia, solo 50 plazas. Se llama Parejofe. Y hay un ambiente completamente diferente. Y me di cuenta de 3 cosas. 1, la mitad de los trabajadores que había ahí se tomaban en serio su trabajo. 2, esa mitad de trabajadores se coordinaban entre ellos a la hora de trabajar. Y 3, era un centro abierto. No es que te dejaran salir, es que te obligaban a salir. ¿De acuerdo? La perspectiva era abierta al exterior. Ese año, además, me hice socio de una asociación y voluntario en otra. Me cambió la vida. Los síntomas no desaparecieron, pero la vida me cambió. Nunca había tenido amigos y a partir de entonces, pues, hablando claro, no es que tenga amigos, lo que tengo son hermanos para toda la vida. ¿He conseguido trabajar? No. ¿He conseguido cosas que socialmente se ven vistas como tener pareja estable? No. Me he quedado en el movimiento asociativo. He hecho lo que he podido desde el movimiento asociativo. He visto muchas cosas en el movimiento asociativo, pero me he dado cuenta con el paso del tiempo que lo importante para una persona con trastorno mental grave es poder hacer su proyecto de vida, cosa que yo todavía no he conseguido, y la inmensa mayoría de la gente con trastorno mental grave estoy convencido de que no lo consigue, y que le dejen conseguir ese proyecto de vida con respecto a sus derechos fundamentales y a sus libertades fundamentales también. Al tratar con una persona con un trastorno mental grave, sinceramente, mi punto de vista es que no hay ninguna diferencia con respecto a los deseos y derechos que cualquier persona tenga. No me he encontrado a nadie que sea mala persona por padecer un trastorno mental grave, lo digo así de claro. Pero sí, no somos todos buena gente, también se lo digo, porque somos como cualquier cosa que se puedan ustedes encontrar. Nada, coméntenme, porque ahora tienen el turno de preguntas. ¿Cómo va el tiempo? ¿Cómo va el tiempo? ¿Justo? Bien, vale. Un aplauso para ustedes que han venido un sábado aquí. ¿Alguna pregunta? Venga, que es la parte interesante. Preguntas. Sí. Te lo paso. Bueno, en primer lugar, agradecerte por contarnos tu experiencia. Me imagino que no habrá sido fácil. Ya he contado muchas veces. Desconocidos, sí. Bueno, pues entonces más tranquilidad. Bueno, yo lo que te quería preguntar es si el hecho de tu hospitalización en el centro fue voluntaria o fue en contra de tu voluntad, si te forzaron. Como había estudiado Derecho, sabía que me interesaba decir que era voluntaria. Voluntaria, vale. De hecho, fue voluntaria. Es decir, la primera vez que yo ingresé, realmente yo no tenía ni idea de lo que me pasaba. Y digo, sí, por favor, ingrésenme y háganme pruebas. Métanme en un TAC, métanme en un reactor nuclear, yo qué sé, hagan conmigo lo que puedan. Ya. ¿Vale? Porque yo lo que quería y sigo queriendo es trabajar, lo digo así de claro. ¿Vale? O sea, es que luego después hay temas ahí importantes como el tema de la compatibilidad de pensiones con el trabajo, porque se podrían ahorrar el tema de pensiones compatibilizando con el trabajo, porque tenemos una perspectiva muy, y aunque pueda parecer aquí que hay un sesgo, tenemos una perspectiva en el derecho muy asistencialista, mientras que sin embargo también tenemos las personas con discapacidad derecho a trabajar. Es decir, tenemos ahí esa doble vertiente y tendría que haber más agilidad y más facilidad para compatibilizar.
realmente. ¿Y sientes que el sistema actual de salud mental es eficiente, que funciona? No, es No, principalmente medicamentoso. Claro, he ido tan rápido que me he dejado alguna cosa. A mí, mi médico me llegó a recetar 10 y tantas pastillas diarias, más de 10 pastillas diarias. Medicación. Ahora me las está quitando todas. Ya. ¿Por qué? Porque entiende que ese ensañamiento hay un ensañamiento terapéutico que se dice y que no sirve para nada. Eso sí, la reducción tarda años también en hacerse. Se tarda años en llegar a ese nivel y se tarda años en bajarlas. Ojo, cuidado con ese tema, ¿eh? Bueno. Sí, me imagino que muchas veces se asume que el paciente necesita medicación y no se escucha su historia personal. Y no solamente eso, sino que además realmente, además de la escucha de la historia personal, hay que tener en cuenta los medios que los que cuentan. Muchos psiquiatras les van a oír, se quejan con razón de que, claro, es que está muy bien decir que tenemos que tener, como les he comentado, equipos interdisciplinares, sí, pero es que tienen que existir esos equipos. Desde luego. Nos quejamos de que solamente recibimos medicación, pero ¿qué tiene un psiquiatra? ¿Qué compañeros tiene de trabajo con los que poder coordinarse? Esa parte es fundamental. Más preguntas, más sí, preguntas. Gracias. Mi pregunta es, cuando ahora cuentas esto y has vivido esta vida que ha tocado, digo yo que en el punto del principio te sentías muy solo, te sentías perdido, porque es que te habían tratado muy mal. Entonces eso es lo que habría que hacer, pienso yo, o tú qué opinas, que no fue buen empezar. Sí, bueno, pero a ver, hay que entender, casos como el mío, no es que haya como el mío, hay muchísimo peores, ¿vale? Es decir, entonces hay que partir de la realidad de que han mejorado las cosas a este respecto, en concreto con el bullying han mejorado, pero no vas a conseguir nunca un 100% de eficacia de nada, pues siempre habrá gente a la que le pasen cosas en la infancia, ¿no? Por eso también tiene que existir esta red de salud mental. Y también es importante que exista desde la infancia, voy a decirlo claro, yo hablé con una psicóloga con 13 años. Se dio cuenta, mi tutora, de que la relación con mis compañeros no era buena a los 13 años. Cuando me daban de hostias desde el primer día que llegué ahí. Y se dio cuenta una profesora a los 13 años. Pero las cosas están mejorando a ese respecto también, sinceramente. Pero claro, ha habido un mal comienzo. Pero bueno, hay malos comienzos y ¿qué quiere que le diga? Pero luego vienen más cosas. Y no todo ha sido malo, también les estoy contando yo a ustedes mi experiencia, un poquito la parte más negativa, pero bueno, que no todo ha sido malo, pero se queden con eso, por Dios. Ya les digo, no son amigos, son hermanos. Me gustaría preguntarte, quizás es algo un poco personal, pero después de la historia que nos has contado, supuestamente el trastorno que te han diagnosticado, la sociedad en la que vivimos, si realmente, con todas las limitaciones que supuestamente nos has contado que te han puesto, si has logrado ser feliz, que al final es... Pero es que yo no creo en la felicidad, disculpe que se lo diga, pero es otra historia, entraríamos en otras. Yo lo que sí puedo decir es que no he conseguido hacer el proyecto de vida que yo quiero, ¿vale? Pero tampoco me quejo y me doy cuenta de que ha habido una evolución en el tratamiento de las personas con trastorno mental grave. Vamos a ver, antes de los años 80, a él me hubieran encerrado en una celda, me hubieran atado y me hubieran empezado, se lo digo así de claro, me hubieran dejado ahí para los restos. Punto. Eso es así y es impepinable. Así que yo no puedo tampoco decir que no haya habido ninguna mejoría. También les puedo decir que hubo una temporada donde se volvieron a abrir centros muy parecidos a los antiguos manicomios. Hay que tener las cosas muy claras. Les hablarán de los recursos. Hay unos que son los llamados CEM, Centros Específicos de Enfermos Mentales. Pues algunos se han convertido en manicomiales. Y ahora se está revirtiendo la situación, ¿vale? Porque siempre está esa tentación de volver otra vez a lo anterior. ¿Por qué? Porque es lo más cómodo, vamos a decirlo claro, es lo más fácil. Lo difícil es tener en un centro unas ratios pequeñas de profesionales y que los profesionales hagan un tratamiento interdisciplinar y riguroso. Eso es complicado, Porque para empezar hay que ver dónde está el centro, porque el centro puede estar en un sitio perdido y ya el centro ya no está abierto a la comunidad, porque no hay comunidad alrededor. Y esas son cosas que también van a tener ustedes que hablar con los profesionales y van a salir. Como tenemos algunos de los recursos.
desde de las salas de psiquiatría, que las tenemos cerradas todavía, excepto la de Elda, a algunos CEM con un mogollón de gente dentro y perdidas en el campo. Más preguntas, más preguntas. Hola, me llamo Pablo. Aquí, hola. Aquí. Hola. Hola. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la valentía de poder estar ahí, contándonos tu historia, tu gran historia. Y tengo una pregunta importante para poder hacer mi parte aquí, ¿no? En el proceso que te está llevando tu vida, ¿no? ¿En qué momento te has sentido más cómodo? ¿En qué momento me he sentido más cómodo? Más atendido, más cómodo. Evidentemente cuando fui a... Es que se juntó que fui a Parejofre, que empecé a hacer voluntariado y que empecé a ir a una asociación y ahí hice un montón de amigos. Es decir, ese fue, digamos, el mejor momento en el que, digamos, en mi vida, pues, yo no era una persona, yo era un robot y en 2008 empecé a ser una persona, ¿no? Entonces, digamos que existe en mi vida esa dicotomía. Me comentan, sé que hay más preguntas, El tiempo. las dejamos ahora, nos las podemos guardar un poco y seguramente más tarde tendremos un momento donde poder volverlas a hacer. ¿Os parece? Gracias a todos. Vale, a ver el tema del micro. Hola. Vale, nada, os voy a presentar a la siguiente ponente, ¿vale? Rosa Bayarri. Y bueno, las preguntas que han quedado un poco pendientes, después de comer tendréis la oportunidad también de hacer preguntas a los que no hayáis podido, a los diferentes expertos, ¿vale? Rosa, cuando quieras. Sí, gracias, Pilar. Bueno, después del crack de Gonzalo, cuesta mantener la atención del público al mismo nivel. Yo vengo a hablar de la familia. Es también una perspectiva en primera persona, porque cuando hay un problema de salud mental, no solo afecta a la persona que tiene el problema de salud mental, afecta a todo un núcleo social alrededor, sobre todo la familia. Mi familia, porque vengo a hablar de ella, hay 3 personas, 3 hermanos con problemas de salud mental, 2 de ellas diagnosticadas como trastornos mentales graves. Hoy vengo a hablar concretamente de mi hermana, que es un poco el caso sobre el que rodea toda la familia. Una de las personas que tiene un problema de salud mental soy yo, por cierto. Bueno, pues mi hermana, tengo que empezar diciendo, porque claro, hoy hay que ser sincero y poner todo sobre la mesa. Cuando éramos pequeños, nosotros somos 6 hermanos, con lo cual, bueno, pues una madre puede llegar a estar en una situación extrema de saturación y bueno, cuando las cosas sociales además se complican. Nosotros tuvimos maltrato infantil, tuvimos palizas en casa. Dicho esto, tampoco quiero indicar ninguna conclusión, pero todo cuenta. Mi hermana de pequeña era una persona completamente introvertida, una niña que no formaba parte de grupos, sino que más bien se dedicaba a entretenerse con cosas dentro de su habitación. Luego, en su pubertad, preadolescencia, muchos ya la recuerdan con comportamientos extraños y sobre todo con ese ya creciente aislamiento. De hecho, cuando llegaba a segundo EBUP apenas podía tener una actitud frente al estudio pues de concentración, de estar centrada, bueno, de hecho en ninguna cosa en concreto. Y apenas pudo repetir segundo EBUP, a partir de ahí abandonó los estudios. Seguía siendo, por supuesto, en esa edad todavía una persona pues más taciturna y empezaron a aparecer, a partir de esa época en la que dejó estudios, comportamientos agresivos
sobre todo agresivos verbalmente y sobre todo centrados en una persona en concreto de la familia, porque focalizó. Incoherente en respuestas. Y también ocurría que estábamos en la mesa, toda la familia comiendo, y mi hermana tenía, pues por ejemplo, actitudes como que tenía conversaciones internas, puesto que no focalizaba su mirada desde luego hacia lo que estaba pasando alrededor, sino que era más bien interna y sonreía o incluso susurraba alguna cosa, era como una conversación interna. Y también en aquella época, a partir de ahí, pues otra cosa que hacía, evidentemente, salir de la habitación lo mínimo, se dedicó a hacer como una especie de ejercicio de escritura creativa. Mi hermana era una gran artista, entonces modelaba, pintaba muy bien. Tampoco quiero que esto llegue a ninguna conclusión porque hay otros hermanos que no lo son. Y entonces hacía escritura creativa. Bueno, pues en algún momento de la historia esa escritura apareció y la verdad es que es espeluznante. La incoherencia, pero también las ideas, la angustia, impresionante. Bueno, a partir de ese momento, donde he descrito todo lo que ha ido pasando a continuación, por ejemplo, mi hermana era demandante, muy demandante a mis padres, de diferentes ideas de actividad y de recursos en los que ella se veía totalmente capaz y totalmente con energías suficientes y con el intelecto suficiente de hacer, pero iba cambiando. Pidió que se la apuntara a la Escuela de Artes y Oficios. Mis padres, aquello que se iba pidiendo, evidentemente, se le iba apostando y se le iba facilitando. Y como esas cosas empezó una infinidad, no acababa ninguna. La cosa es que, pasada esa... Bueno, imaginaros lo que se vivía en casa. Ahora sí que me voy a parar un poquito aquí. Con esa violencia verbal, con esa incoherencia, con esa detección del sufrimiento propio de esa persona. Una familia que ya desde la infancia, con lo que os he contado antes, pues sobre todo en la infancia era una familia muy desbordada, que provocó también en aquella época, aparte de lo que os he dicho, una falta de atención individual al hijo, a cada uno. Bueno, la cosa es que mi hermana desapareció de casa 2 veces. La segunda vez tardó muchísimo en volver, muchísimo. Y dejo aquí un poco al imaginaros como familiares, sobre todo como padres, los que lo sois y los que pudierais ser en un futuro, cómo se sentirían mis padres con esas desapariciones. La segunda vez tardó años, pocos años, y apareció con una persona casada, con una persona que, bueno, pues que conoció por ahí, una persona sin papeles que detectó rápidamente el problema y la llevó a casar. Y vino con un hijo, además. Bueno, pues cuando apareció fue promovido por su pareja, que venía a hacer chantaje a mis padres para sacarles dinero, porque mi hermana estaba completamente entonces a merced de la voluntad de esta persona. De hecho, tenía tan claro lo que pasaba con mi hermana y la manejaba tan bien que la hinchaba a tranquilizantes cuando ella se ponía un poco pues con ese brote, con esa violencia, a lo mejor verbal, o sencillamente con tantas alucinaciones que era incapaz de ser funcional. Y como digo, este hombre aprovechó los hijos, el libro de familia y la propia, sobre todo, existencia de mi hermana para sacar dinero a los servicios sociales y, sobre todo, a mi familia. En todo ese transcurso de convivencia tuvo varios hijos. Poco a poco en los años se fue diluyendo la presencia de él hasta que se produjo el abandono total de la familia, de ella y de los niños. Y en ese tiempo, ¿qué se vivió en la familia? Bueno, pues aparte de ceder de vez en cuando al chantaje o manejárselo como se podía, que evidentemente si tienes un hijo y te chantajean para poder verlo, sencillamente, pues entras al trapo. Perdonad. ¿Sí? ¿El micro? Sí. Perdonad.
Bueno, pues lo que ocurrió es que, claro, no se sabía dónde vivían. Él pasaba por un profesor francés de origen marroquí. Alquilaban un piso y cuando debían 3 meses, inmediatamente, pues los echaban y entonces empezaban y así el ciclo continuamente. Entonces, continuar el rastro de la familia fue muy, muy complicado, sencillamente para saber de ella, muy complicado. Y, claro, cuando mis padres empezaron a mover, consultas judiciales, contactos con los servicios sanitarios de cada zona, iban cambiando, entonces era cada vez. Quien les ponía en el alerta ya fue una red de servicios sociales que entre barrios se avisaron, los profesionales, y sabían dónde estaban. Y de ahí venían, perdona, ciertas noticias, me emociono un poco, aparte que voy acelerada. Y de ahí iban llegando noticias de los servicios sociales diciendo, bueno, han aparecido por este barrio, de ella sabemos esto, sabemos lo otro. ¿Qué hacían mis padres? Aparte de luchar con la administración, luchar con todo el mundo para decir, señor, mi hija tiene un problema que la incapacitaría para tomar decisiones y él está abusando de ella. Soluciones legales. Ella es mayor de edad, se casa con quien quiere y hace lo que le da la gana siempre y cuando no sea un delito. De hecho, a mis padres les llegaron a decir que si denunciaba el caso podían tener problemas por xenofobia y que perderían bastante el caso. Pero bueno, mi madre cocinaba tuppers, hacía una colección, compraba de todo y acudía allá donde le decían que vivía. Y mi hermana, en su situación, oía voces, veía, tenía alucinaciones, salía a atender y la vecina en ese momento de enfrente salía a atender, que ni la miraba y mi hermana oía y veía cómo la vecina le decía, eres una guarra, tienes a tus hijos mal atendidos, y mi hermana se ponía agresiva. Se defendía, por lo menos insultaba. Bueno, la cosa es que mi hermana, al final, en uno de los esperados hijos que esperaba, por fin, después de años, el sistema se puso de acuerdo y consiguieron una orden judicial para ingresarla involuntariamente en psiquiatría, cuando entrara en maternidad. Y así fue. Y así fue, que fue la primera vez, mi hermana ya tenía 28 años, fijaros los años que habían pasado, la primera vez que mi hermana tuvo un tratamiento farmacológico y un seguimiento psicológico y de psiquiatría. Bueno, pues, ¿qué pasó? Evidentemente estaba en abandono de hogar, estaba en unas circunstancias, abordaron a mis padres y les dijeron, bueno, pues ella va a volver a tu casa con sus hijos, 4 hijos. Mis padres no estaban en condiciones, por muchas cosas, por salud, por saturación. Evidentemente mi hermana volvería a casa y volvería con el bebé. Pero los demás hubo que darlos en acogida provisional. Cosa que fue una bendición porque cayeron en una familia maravillosa y los niños no tenían escolarización, no tenían educación. Y bueno, a partir de ahí empezó la recuperación en la que durante años, ya adelanto, mi hermana tuvo 3 intentos de suicidio, por diferentes maneras. ¿Qué pasó? Pues que una vez empezó con la medicación, empezó a aterrizar, que por cierto el principio de una medicación es salvaje, la persona parece una montaña de mierda, os lo tengo que decir, dormida y sedada y babeante, eso es al principio. Cuando realmente pudo tomar conciencia de lo que había vivido, empezó con depresión, aparte con todos sus síntomas, y bueno, como me cortan, lo único que deciros, porque ya se me ha comido el tiempo, es que ella, hoy por hoy, reconoce sus voces, sabe distinguirlas, tiene la voluntad cuando oye las voces de volver a acudir a su médico y decir es que he vuelto a oír voces, y ha criado a sus hijos junto con mis padres. Y hace teatro, hace manualidades, hace arteterapia y nunca tendrá el proyecto de vida que ella hubiera deseado, pero es una persona estable y feliz. Moltes gràcies.
Sí, preguntas. Aquí alguna tenemos persona que en el pregunta. pasillo el micro. Por ahí, una mano al fondo. En todo este proceso, ¿qué te hubiese gustado que hubiese ayudado la Administración para el caso de tu familia? Bueno, pues como me he enrollado tanto y me he saltado una parte de la historia, por ejemplo, me vienen bien estas preguntas. Cuando mis padres y mi hermana ya tenía síntomas, estaba brotada antes de desaparecer de casa, mis padres acudieron al médico. Primero acudieron al médico a cabecera, intentaron ponerse en contacto y llegaron a hablar con salud mental, por supuesto con servicios sociales, etc. ¿Qué le dijeron los médicos? No podemos hacer nada si ella no viene aquí a consulta. Una persona que evidentemente por voluntad propia, que se siente agredida apenas opines de lo que hace, pues se defiende. Con lo cual hubieron años donde mis padres, inexplicablemente, no lo podían entender, no había nadie que la atendiera médicamente porque ella por su propia voluntad no acudía. Con lo cual, creo que ahí tienes la respuesta de por dónde hubiera empezado a cambiar. La atención a las familias de una persona con problemas de salud mental es fundamental porque son parte del desarrollo, parte del diagnóstico, quiero decir, de facilitar el diagnóstico, y son las personas que van a convivir porque normalmente una persona con problemas de salud mental va a ser muy difícil que sea independiente en su vida y será mayor y vivirá con la familia. Entonces, esa posibilidad de atender a una persona domiciliariamente, posibilidad de seguir por lo menos el historial en la familia y orientarlo a cómo comportarse, cómo hacer, porque no sabes cómo hacer, no sabes qué hacer. También una solución para las familias fue un movimiento asociativo y para mi hermana también, que proporcionó esto que la Administración no proporciona. Venga, por ahí, más preguntas. Así yo me voy relajando. Sí, por aquí hay una pregunta delante, y mientras, primero por ahí. Vale, y luego aquí delante. Hola. Sí, bueno, en primer lugar, darte las gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Lo que yo quería preguntarte es, bueno, me imagino que fue un sufrimiento emocional muy grande y en algunos momentos quizá te planteaste quitarte la vida. Yo lo que tengo curiosidad es qué fue lo que te ayudó a seguir manteniendo la esperanza. Bueno, tengo que decir que yo el testimonio lo he contado desde la posición de hermana, incluso mejor porque seguramente soy más objetiva y menos emocional, aunque lo he sido, que mis padres. Entonces, ellos seguramente serían los que más podrían responder a qué es lo que les ayudó. Pero en conjunto, ¿vale? Por eso me voy a salir yo de la respuesta y voy a poner a mis padres. Lo que más les ayudó fue, evidentemente, el momento que por fin se coordinaron todo el mundo, pero era tarde porque el deterioro de mi hermana se había ido incrementando y eso no es recuperable en la mayoría de los casos, deterioros cognitivos, etc. Y que de repente apareció una iniciativa en el pueblo, gracias a uno de los psiquiatras de la Unidad de Salud Mental, para crear una asociación. Y crearon grupos de autoayuda donde los familiares pudieron descargarse de esa tensión. Asociación que también contó luego con sus profesionales propios y entonces se hacían grupos de autoayuda, psicoeducativos y mi hermana en cierto momento de estabilidad también acudió y se estabilizó bastante, hacía actividades y esto pues fue un bálsamo de aceite. Por ahí, por aquí delante, sí, tienes el micro. Hola, muchas gracias por lo que has comentado. Tengo una duda que es, hablas de que varios hermanos habéis tenido o tenéis problemas psicológicos. ¿Detectaron alguna vez si era un problema genético? Bueno, esto es un tema que se habla mucho. Os tengo que decir que el problema de salud mental de mi hermana, o el mío, o el de quien sea, no tiene un motivo único. Normalmente, para que se desarrolle un problema de salud mental, se tienen que dar varias circunstancias solapadas. Dicen que la genética tiene que ver, no está demostrado. Sí que es verdad que cada persona, en la misma genética tengo más hermanos que no tienen ningún problema, están perfectamente, primer ejemplo. Y luego, aquello que te pasa socialmente, como os he contado el caso de mi familia de niños, como ha contado Gonzalo,
hay cuestiones sociales en el entorno, sobre todo lo que vives en la infancia, que va a hacer que si tú tienes una probabilidad genética, y esto no está demostrado, brote o no brote. Como por ejemplo en la adolescencia, si consumes determinadas sustancias, de repente sale. Mucha gente consume sustancias y no le pasa. Entonces, parece ser que hay cierta sensibilidad. Y entonces ahí podría sugerirse, ya digo, yo no soy científico ni creo que esté demostrado, que haya cierta vulnerabilidad hacia un problema de salud mental, que saldrá o no saldrá en función de muchas cosas que pasen alrededor en la vida, sobre todo en la infancia y la adolescencia. ¿Por ahí hay una pregunta? No, sí, en el pasillo de... Las últimas preguntas, ¿vale? Hola. Hola. Gracias por estar. Dijiste sobre la atención a la familia. ¿Hay algún tipo de asistencia de parte del Estado a la familia o no existe directamente? No. Nada. No. En este momento, afortunadamente, estamos desarrollando un buen sistema de atención comunitaria, hay muy buenos planes, pero se centran en la persona con problemas de salud mental. Porque no nos olvidemos, y Gonzalo algo ha apuntado, que todavía siguen siendo objeto. Y a nivel social, el abordaje multidisciplinar sí que se está apuntando ya en las administraciones, pero en este momento la atención a la familia, a ver, igual soy un poco categórica y siempre hay buenas experiencias piloto en algunas unidades de salud mental, pero en este momento, de hecho, todavía hay psiquiatras que no reciben a las familias. No quieren que les mareen, solo quieren el testimonio en primera persona en la consulta puerta cerrada. Que claro, lo que cuentan a veces es lo que viven fuera de la realidad. Así que en este momento es el movimiento asociativo sobre todo, el que atiende a las familias. A mí me llama la atención que fuerais 3 hermanos, no sé si más o menos sois los que teníais la misma edad o... Sí, seguiditos. Y no sé si manifestasteis estos problemas en la infancia, en la adolescencia... Salvo mi hermana, que en la infancia ya se le notaba diferente, pero ahí lo dejo diferente. Los otros 2 hermanos realmente es en la adolescencia, pero sobre todo en la edad adulta, post-adolescencia, en los primeros años de la juventud. Claro, en mi caso, por ejemplo, sobre los 25 o 26 años. Lo preguntaba por si, por ejemplo, estabais en el instituto, en el colegio, si alguien se dio cuenta, porque claro, por eso es muy llamativo que fuerais 3 de la misma casa, por algún motivo tendría que ser. Sí, claro. También vivimos vivencias comunes, pero por eso he contado sobre todo el caso de mi hermana, que primero porque hablo como familiar, que lo viví, y luego porque ella sí que tiene un recorrido que es más explícito desde la niñez, posiblemente porque le tocó el sorteo, que fuera ella y no cualquiera de los otros. Vale, muchas gracias, Rosa. Nada, si hay alguna pregunta más la dejaremos para la tarde. Voy a dar paso a la última ponente porque vamos con un poco de retraso. Vale, Alba Ruiz Pérez, cuando quieras. Aprovecho mientras para indicaros cuando acabemos, ¿vale? Fuera está la comida. Hay 2 personas que sí que me indicaron que eran vegetarianas, que se lo digan, ¿vale? Lo tenéis preparado concretamente para estas 2. Y luego un par de personas también que tenéis intolerancia al marisco, ¿vale? Cuando acabemos iremos fuera. Alba Ruiz, cuando quieras. Hola. A ver, en realidad esto es una chuletilla, ¿no? Porque al final es mi vida, no hace falta, digamos, escribir nada, no hay que aprendérsela. Le he contado 1000 millones de veces. Mi historia es que hace 8 años me diagnosticaron con anorexia, al mismo momento que descubría la palabra ansiedad, depresión. A mí cuando me dijeron lo de ansiedad fue como, ¿qué es eso, no? Sin más, me dijeron que era ese estado de nerviosismo que yo tenía, pero no me dieron nunca ningún tipo de
técnica o algo por el estilo como para relajar esa sensación que yo tenía. Y en cuanto a la depresión, yo creo que como la mayoría, ¿no? Al final siempre pensaba que era gente que estaba triste. Yo decía, entonces yo no tengo eso. Porque no lloro todos los días. De hecho me río muchísimo. Era llamativo, ¿no? Cuando me dijeron que lo que me pasaba era que tenía depresión. Tenía miedo. Tenía miedo, como ha dicho Gonzalo, de estar loca, ¿no? Ostras, que me juzgaran o que me trataran como de pobrecita. De hecho, es una cosa que siempre he odiado, el que me trataran como con cuidado, ¿no? Como si, no sé, fuera a romper o... A romper a llorar me echaba, claro, a veces. Y bueno, me exponía como novedad esto del descubrimiento de la ansiedad y demás, por eso, por lo que he dicho, porque yo nunca había recibido ningún tipo de información acerca de estas palabras, ni en mi casa nunca se había hablado, nadie había sufrido ningún tipo de trastorno mental, nada. Ahí vengo con la importancia de que quizá, de haberlo sabido, de haber sabido cosas en general acerca de salud mental, quizá en ese momento me hubiese ayudado muchísimo. Uno, para saber lo que me pasaba, y sí, dos, por saber cómo expresarme al final y decir exactamente con palabras, poder comunicarme, abrirme y poder soltar eso, ¿no? Porque al final lo que más me ha ayudado siempre ha sido este tipo de cosas, esto, hablar, contarlo. Lo que decía antes, que yo no me sentía como esa gente triste. De hecho, lo que me pasaba era que no sentía nada. Y decía, es que no puede ser que yo tenga esto, no puede ser que tenga depresión si no siento nada. Era un vacío. Me daba igual yo y me daba igual la gente. Y es aquí cuando vino mi primer intento de suicidio. Cuando un día fue nada. No sentía nada. Y pensaba, ostras, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué soy así de fría? Y en ese momento es que no pensé en nadie, ni en la mierda que iba a dejar. De hecho, sí, claro que sentía que quería eliminar ese dolor, ese sufrimiento, quería eliminar esa obsesión con la comida que yo tenía y no sabía cómo. Y era un bucle, que al final era lo único que pensaba. Dije, así se acaba todo, dejo de sufrir y dejo de hacer sufrir a la gente. Porque yo creo que lo que más me pesaba era también saber lo mal que lo estaba pasando mi madre, mi hermana. Y claro, ahí es como, ostras, ¿cómo te vas a suicidar, no? Con la familia que tienes, con la hermana que tienes, Pues es que no lo piensas. Sí lo piensas, pero es que te da absolutamente igual, porque eres tú. Y quieres irte por todos los medios y quitarte eso. Pero sorpresa, yo no me quería morir. Temblaba como tiemblo ahora. No quería. Quería eso, quería exactamente eso. Quitarme esa mierda de sensación que tenía en el cuerpo. Perdón. Es por esto lo del texto, ¿ves? Hace poco, hablando con una amiga,
Y esto es... me acordé y dije, ostras, lo voy a contar también aquí porque es la primera vez que creo que lo cuento en público. Recordé una vez de pequeña, de bien pequeña, me encontraba muy triste, muy triste, porque mi hermana se iba de casa y me sentía muy sola, abandonada. Terrible sensación, y me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo perfectamente el día que estaba escuchando una canción en el coche de mi padre, en la radio, yo sola, llorando, claro. Y de pronto el siguiente anuncio fue una fundación, una organización que prestaba ayuda psicológica a niños. Me acuerdo que fui corriendo, cogí una nota y apunté cómo se llamaba, para luego llegar a casa y enviarles un correo y decirles lo triste que estaba. Imaginar una niña tan pequeña, no me acuerdo qué edad tenía, pero era muy pequeña, enviándole un mail a una persona que ni siquiera hola, buenos días, saludos cordiales, era ayuda, porque estoy muy triste. Y todos los días, o casi todos los días, decía, me quiero morir. Y fue así, lo conté así, de esta forma tan cruda y tan así, porque era como, ostras, no podía más con esa sensación, ya desde pequeña. Sí, me respondieron varias veces y demás, pero nunca pensaba que también eso que estaba haciendo estaba siendo mal porque se lo estaba ocultando a mis padres, ¿no? Pero tampoco a la vez me atrevía a decirles, oye, estoy mal, estoy triste. Porque en mi familia, pues, como en muchas, nunca se ha hablado de estas cosas, ni se ha hablado de intimidades, ni se ha hablado de cómo se siente cada uno. Entonces yo no iba a ser la primera que lo hiciera, qué vergüenza, ¿no? O yo qué sé, pues también porque quizá no iba a esperar nada. O sea, no iba a recibir nada, ningún tipo de apoyo. Y venía con lo de la historia de la nota, porque ojalá, es que luego he pensado y decía, ojalá, cuando yo estuve tan mal, a punto de morirme físicamente y de suicidarme, ojalá en algún momento, escuchando la radio de camino a... Madre mía, esto. Ojalá de camino a la universidad, ojalá de camino a donde coño se fuera, en la radio, por ejemplo, hubiese escuchado un número de prevención, por ejemplo, 3 cifras, no sé, un 0 algo, porque quizá lo hubiese utilizado. Yo no sabía que existía un teléfono de la esperanza ni nada de esto. No lo buscaba, pero quizás si de pronto una de estas, pum, te llega, yo misma, por mí misma, no iba a buscar nada. ¿Qué iba a buscar? Lo único que iba a buscar quizá eran métodos para no sufrir más. Y pienso eso, digo, si ese mensaje que yo recibí de pequeña y cogí y les llamé, o sea, les escribí, lo hubiese recibido en aquel momento, o repetidas veces lo escuchara, o lo hubiese visto, quizá se podía haber evitado los 2 intentos de suicidio que tuve. O quizá me hubiese podido ayudar a hablar, a abrirme en ese momento, que era lo que necesitaba realmente. Me he ido del guión, ¿ves? Me he ido de la guía. Venía eso, sin más. También he puesto esto, lo he escrito porque al final no solamente quería contar mi historia, porque cuando me ofrecieron estar aquí dije, guau, qué buen momento para no solamente dar voz yo, sino dar voz a mucha más gente que hay fuera. Entonces como que creé una encuesta, sin más, y lancé la pregunta que también, bueno, coincide con esta convención, ¿no? Que es, ¿qué querrías cambiar en la salud mental pública que hay actualmente?
Y casi el 100% coincidíamos en lo mismo, ¿no? Porque yo también fui tratada una vez al mes. No llegaba una hora. De hecho, una vez. Fueron 15 minutos, 20 minutos. Aquello fue ridículo. En vez de cambiarme la cita y darme otra cita para tener más tiempo, ¿qué hizo Alba? Pues abandonó. Dejó de ir. Dejó de ir, y como yo, muchísima gente. Y hemos coincidido en eso, ¿no? Yo, por suerte, ahora mismo me puedo costear un psicólogo privado. Pero como una persona que me escribía, ¿no? También en la encuesta esta anónima, me decía eso, ¿no? Que al final, cobrando esos 400 euros que cobra esta persona, no podía costearse el psicólogo y le costaba 60 pavos. Y encima ha sido muy duro porque se ha sincerado tanto conmigo, después de un largo texto, me decía eso, ¿no? Que actualmente tenía ganas de morirse. Y fue como, hostias, tío, coincidimos todos. ¿Cuál es la solución? No lo sé. Sí lo sabemos todos. Pero no pasa nada. Esto es una bomba. Esto es una bomba, porque realmente si nos hacen caso, va a ser una bomba. ¿Pero por qué está pasando esto? Porque parece que no pasa nada hasta que pasa. Siempre ha pasado. Pero gracias a todos los que estamos aquí, somos los que hemos hecho que salga un poquito más a la luz. Por desgracia, también ha venido una pandemia que ha hecho que las cifras aumenten. Y qué injusto que haya tenido que morir tanta gente como para... ¡Hostias! Es que me cabreo y a la vez me emociono y me pongo nerviosa y no lo sé. En fin, cuando yo estuve en el hospital, tratado una vez al mes, con esa escasa hora, ¿yo qué iba a saber? ¿Yo qué iba a saber si eso era normal o no era normal? Simplemente abandoné porque no me estaba haciendo nada, no me estaba ayudando. Estaba empastillada todo el día. No estaba siendo más feliz, no estaba más contenta. Bueno, sí, claro, estaba drogada. Estaba drogada. Y como ella ha dicho, el principio de los medicamentos es como una bomba. Y al final también acabé dejándome las pastillas porque nadie me decía cómo me podía reducir eso, cuando yo decía que ya no quería tomarme más pastillas. Y me las dejé de golpe. Eso hubiese podido ser una bomba para mi cabeza. Una bomba, una maldita bomba. Por suerte sí que ahora mismo sé lo que es normal y lo que no es normal. Y lo que no era normal era, por ejemplo, en mi caso, yo recibí un... Tranquila, que nunca más vas a ser gorda. Caigo para atrás. Hombre, claro que me relajó, porque yo estaba con una obsesión terrible y obviamente lo único que no quería era estar gorda. Pero señora, ¿qué está diciendo? Señora, relájate, que nunca más vas a ser gorda. Es como ahora, ¿no? ¿Tienes ansiedad? Pues tranquila, respira, relájate. Gracias. Como me decía también una persona que me respondió, ¿no? Me lo contaba así como muy cómico todo y me decía, le dijeron una vez en atención primaria, pa' casa que eres joven. Y eso de la ansiedad es normal. Está pasando mucho. En fin. Recuerdo también... No recuerdo nada. Me he ido. En fin. Que es muy injusto. Es muy injusto todo lo que está pasando y quiero dar las gracias a esta convención. Me alegra muchísimo estar aquí, por fin gritando en alto que tenemos que hacer algo,
y me alegra muchísimo poder contar la historia, mi historia, o poder hacer algo, porque podía no haberlo hecho. Ya está ahí. Moltes gràcies. Com anem molt justes de temps, deixem un parell de preguntes, si us sembla ara mateixa. Hola Alba, gracias y enhorabuena por ponerte delante y compartirlo. Has hablado de, bueno, tu trastorno en concreto es de tipo, ay, se me va la palabra, tipo anoréxico, bulímico, que está muy asociado en el imaginario popular a chicas, jóvenes, adolescentes. Un poco quería ver tú desde el otro lado qué has sentido y si realmente es así o cubre un espacio más grande dentro de la población. Perdón. Sí, bueno, perdona, me explica mal. Tu trastorno en concreto, el tipo anoréxico, la gente lo tenemos muy asociado a gente, a chicas jóvenes, adolescentes normalmente. Entonces, que no deja de ser tu caso, pero quería preguntarte si realmente es así o si hay otro tipo de perfiles y bueno, que me contaras un poquito a este respecto. Sí, por ejemplo, yo puedo hablar de mi caso y en mi caso nunca... Yo nunca me han llamado gorda, ni se han metido conmigo ni en el colegio, ni en ningún sitio, ¿no? Fue un poco por mí misma, que yo siempre he hecho deporte, muchísimo deporte, y un día me dolían las rodillas, sin más. Nunca me había visto mal, simplemente pues lo típico de, pues he cogido kilos, tal, y me dolían las rodillas, salí a correr un día y dije, a lo mejor es que te sobran kilos. Y empecé a restringir, sin querer, queriendo. Intenté comer más sano, en vez de comer más sano, sin más reducía. Me quité los dulces, me quité cosas, claro que adelgazaba. Es verdad que al tiempo me di cuenta también, a base de alguna forma sí que la atención psicológica que tuve me ayudó para ver esto, ¿no? Y es que toda la vida había estado escuchando a mi padre cómo se metía con el cuerpo de mi madre. Entonces yo no podía ser una niña gorda, porque si no mi padre no me iba a querer. No quería una niña gorda, no quería una hija gorda. Entonces he estado siempre, toda la vida, recibiendo esos mensajes, directamente. Y en mi caso fue así, nunca de primera se habían metido conmigo. Es que es muy... En mi caso fue así, pues en otros serán de otra forma. ¿Alguna otra pregunta? Pues... No hay mucho que preguntar, tampoco. Moltíssimes... mira. Sí. O demasiado. Hola, ¿qué tal? Decías que quizás una campaña de prevención que sostenía en el tiempo te hubiese marcado quizás algún número de teléfono en la cabeza o algo te hubiera ayudado. Quisiera quizás ahondar en ese tema porque me parece que puede ser una de las herramientas que podamos poner en valor en esto. Claro, por eso lo he querido destacar, porque ostras, es que me di cuenta y si yo misma el otro día pensándolo dije, hostia, es que me acordé de pronto de aquella situación de pequeña, de escuchar eso por la radio y decir, qué bien, puedo hablar con alguien, me van a poder ayudar o quitarme la pena que tengo. Y claro que es a destacar, yo creo que es una de las cosas importantes, porque existe ya un teléfono 0, ¿sabes? 024. El que existe ya no. Lo acaban de sacar. Así importante. Pero ahora falta que se hable, que se escuche tanto. Porque sigue dando miedo, sigue dando como pudor, ¿no? Sacarlo por la tele, de repente. Claro, no vas a estar viendo tu programa favorito, que estás ahí contentísimo y de pronto te ponen un mensaje
Y si estás pensando en suicidarte, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mira, Alba, a mí me gustaría preguntarte, ¿has dejado algo en el camino por hacer debido ¿Perdón? a todo esto? ¿Has dejado algo en el camino por hacer debido a todo esto, debido a tu enfermedad? ¿Debido a la anorexia? Sí. Y a muchas cosas. ¿Cómo qué? He dejado por el camino gente. He hecho mucho daño. Por cómo estaba, por cómo me comportaba, ¿no? Porque al final, lo que he dicho antes, no me importaba nada. Tenía conflictos siempre. Porque no quería salir, no quería... Sobre todo es gente. Más que cosas, ¿no? Porque al final ese tiempo en el cual no tenía ganas de hacer X cosas lo he sabido aprovechar después. Me pude sacar el bachillerato perfectamente. No sé ni cómo lo hice, pero lo hice. Quizá porque estaba ahí con la mente enfocada. En mi caso, no me ha impedido seguir adelante con mis cosas y con mi vida. Pero bueno, también me trajo cosas buenas. Hola. Vale. Hola. Nada, muchísimas gracias, Alba, por tu testimonio. Y nada, podemos ir a comer al claustro, ¿vale? Nada, como os he dicho, os indicáis y las dos personas.